Hola amigos, bienvenidos a mi canal sobre los sucesos más impactantes que ocurren en España y alrededor del mundo. Los investigadores tienen una ardua tarea cuando se suscita un crimen, ya que son los responsables de determinar las causas y motivos para dar con su autor. Estos ponen en práctica sus conocimientos para impartir justicia. Cabe destacar que la preparación de los detectives es clave para dar con el verdadero culpable de un asesinato. Sin embargo, es importante señalar que no todos los casos se resuelven con éxito. Por esta razón, la entrega del día de hoy trata sobre los 10 crímenes más impactantes de la historia sin resolver, así que los invito a ponerse cómodos para disfrutar del vídeo. Uno de los casos más impactantes de la historia del crimen y que hasta la fecha no se ha resuelto es el asesino del Zodíaco. Se trata de un psicópata que se convirtió en un asesino serial en California. El misterio tras el Zodíaco fue tan famoso que Hollywood hizo una peli. Lo cierto es que han pasado más de 50 años de sus crímenes y aún no se sabe quién fue este asesino. Los crímenes ocurrieron entre los años 1968 y 1969. El asesino aseguraba que había matado a 37 personas, pero solo se encontraron 5 cuerpos asesinados con las mismas características, asociadas a la mente retorcida del asesino del Zodíaco. Era un psicópata que enviaba cartas a los detectives sobre los crímenes que cometía, los cuales estaban codificados. Las víctimas eran elegidas al azar, a las cuales asesinaba con cuchillos o pistolas. Las cartas a medios de comunicación y cuerpos de policías llegaron hasta el año de 1974. Sin embargo, la última víctima conocida fue un taxista de San Francisco quien fue asesinado en 1969. La mente retorcida de este asesino era tan única que, aunque daba pistas de sus crímenes, nunca fue capturado. Lo cierto es que este es uno de los crímenes sin resolver más impactantes de la historia, y no podía dejar de formar parte de nuestro vídeo. Otro caso que no se resolvió fueron los asesinatos con Tylenol en Chicago. En la época del año 1982, otra mente siniestra causó pánico en Chicago, ya que colocó en el contenido de un lote de pastillas de Tylenol cianuro de potasio, envenenando a sus víctimas inocentes, quienes consumían el medicamento para aliviar su padecimiento. Nunca se supo quién fue el autor de estos crímenes, el cual asesinó a 7 personas. Lo curioso es que el asesino debía trabajar dentro del laboratorio. La empresa retiró 31 millones de envases de ese lote que se habían despachado en el territorio de Estados Unidos. Se revisaron 1,5 millones de tarros, encontrando solo 10 contaminados, y aunque la empresa farmacéutica ofreció una recompensa de $100,000 por información para capturar al responsable, hasta el día de hoy es un caso criminal histórico sin resolver. Casos famosos de crímenes sin resolver existen muchos, pero ninguno ha sido más intrigante que el de la reina de concursos infantiles, JonBenét Ramsey. Pero, ¿por qué es un caso sin resolver cuando el cuerpo de la niña se encontró en el sótano de su vivienda? Las teorías que surgieron fue que el asesinato lo cometió un intruso que ingresó en la casa de los Ramsey. La otra teoría es que un miembro de la familia fue el responsable de acabar con la vida de la niña. Lo cierto es que los hechos sucedieron en el año 1996, para la época navideña, y hasta ahora es un caso que ha quedado sin resolver. La niña fue abusada y estrangulada, además de tener una fractura en el cráneo. Muchos fueron los sospechosos del caso, pero no se determinó quién realmente asesinó a la ex reina infantil de belleza de Colorado a su corta edad de 6 años. Los padres de la niña fueron los principales sospechosos al negarse a colaborar con la policía. Sin embargo, fueron absueltos por las pruebas recabadas que se encontraron en el cuerpo de la menor, ya que el material genético no coincidía con ningún miembro de la familia y había indicios que un intruso ingresó en la vivienda al encontrarse vidrios rotos. Aunque todo apuntaba a los padres de Joan, las pruebas no eran suficientes para inculparlos del crimen de la menor. Otros posibles sospechosos aparecieron en la lista del crimen de JonBenét, pero todos fueron desestimados. La historia acaparó la atención de los medios al punto que hicieron una película del crimen. El asesinato de esta niña ha sido todo un misterio criminalístico sin resolver. En nuestro vídeo de crímenes más impactantes de la historia sin resolver, figura uno de los casos de homicidios en serie sin resolver que aterrorizó a Long Island. Estamos hablando del destripador de Long Island. En los años 2010 y 2011 se encontraron 10 restos humanos esparcidos en la costa de Long Island. La mayoría de los cuerpos eran de trabajadores sexuales. A la fecha, el asesino en serie no se ha identificado, por lo cual su captura no ha sido posible.
El perfil criminal del asesino indicaba que se trataba de un hombre entre 20 y 40 años, habitante de Long Island, el cual tendría acceso a los sacos de arpillera en los cuales se encontraron los cuerpos. Se cree que posee conocimientos de leyes y criminalística. De ahí el hecho de que se haya librado de ser capturado. Las víctimas tenían en común que se dedicaban a la prostitución y se anunciaban en páginas de cita como Craigslist. Aide Mendoza. Este crimen sin resolver ocurrió en un colegio de México, pero su repercusión fue a nivel mundial. Se trató de una estudiante de 18 años quien en 2019 fue asesinado en el aula de clases. Testigos señalan que escucharon el sonido en el salón y enseguida se percataron de que la chica cayó al suelo mortalmente herida con un disparo. El caso sigue sin resolverse al no saber a ciencia cierta qué sucedió y quién es el asesino. La investigación ha sido compleja porque no se escuchó la detonación en el aula. Además, se percató que el arma fue accionada fuera del plantel y a la fecha no se han encontrado pruebas incriminatorias que den con el homicida. El crimen de Alcácer es uno de los crímenes más impactantes de la comunidad española. Se trata del asesinato, tortura y violación de 3 adolescentes ocurridos en el año 1992. Aunque salieron 2 nombres relacionados con el homicidio, uno escapó y solo uno fue sentenciado. Aunque hubo un detenido, este caso no se ha resuelto en su totalidad porque el autor material del crimen está prófugo de la justicia. Otro crimen que estremeció a España en el año 87 fue el de David Guerrero, un joven pintor habitante de Málaga de 13 años, el cual desapareció cuando se dirigía a una galería en la que exponía su obra, y que hasta la fecha no se ha encontrado ningún rastro de su cuerpo ni evidencia de si sigue vivo o ha fallecido. Tras 34 años del suceso, la familia lo declara muerto. Este es uno de los casos más controvertidos de España, y es que no hubo testigos que pudieran dar pistas sobre el paradero del chico. Lo único que se sabe es que acudiría a una entrevista con un periodista en la galería de arte. Se sabe que un hombre suizo que tomaba fotos de niños tuvo contacto con David, pero no se encontró nada que lo vinculara al niño desaparecido. El caso sin resolver es un misterio, y aunque fue archivado durante décadas, los investigadores reabrieron el caso para buscar justicia para David y conocer qué sucedió con él si nunca tomó el autobús cuando salió de su casa. Madeleine McCann. La pequeña de 3 años estaba de vacaciones con sus padres en Portugal y desapareció de su cama en 2007. Hasta la fecha su pérdida es inexplicable y no ha sido hallado ningún culpable, por lo que el caso se convirtió en un crimen impactante de la historia sin resolver. Otro de los crímenes sin resolver que ha sido enigmático es el de la chica Amanda Tussing. Lo misterioso del caso es que fue encontrada muerta sin signos de violencia. Desapareció al regresar de la casa de sus padres y lo ubicaron esa misma noche. A la fecha no se sabe lo que realmente sucedió y no se han encontrado culpables. Otro crimen sin resolver que se suscitó en el país español fue el de una familia al completo, la familia Barro. El crimen fue brutal. Ocurrió en Burgos en el 2004. La familia eran de 4 integrantes, padre, madre, un hijo de 16 y un hijo de 11. Solo sobrevivió el de 16 que estudiaba en un internado. Como era un chico conflictivo, fue sospechoso del crimen. Pocas pistas se encontraron en la escena. La atención se enfocó en el superviviente por su insistencia en heredar su patrimonio. Sin embargo, las pruebas recabadas en la escena del crimen no fueron suficientes para culparlo. Actualmente, el caso se convirtió en un crimen sin resolución, ya que no hay culpables ni condenados por el atroz crimen de esta familia. Para concluir, es relevante mencionar que las autoridades en cada uno de los casos mencionados han hecho el mayor esfuerzo investigativo para darle y cerrar con éxito los expedientes. Sin embargo, pese a sus esfuerzos no han logrado el objetivo planteado. Muchos casos se cerraron un tiempo y se vuelven a abrir para darle una nueva oportunidad de hacer justicia a la víctima. Me despido de ustedes invitándolos a suscribirse al canal para conocer otros temas de actualidad y cultura que acontecen en España y en el mundo. No olvides hacer clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestros vídeos. Hasta pronto.